revelado las escalofriantes verdades de lugares embrujados y sus secretos malditos. María siempre había oído historias sobre la Casa de las Almas, un caserón al final de la calle que, según los vecinos, era un lugar donde las almas de aquellos que habían desaparecido regresaban a buscar justicia. La brisa nocturna llevaba un frío cortante que le erizaba la piel y, esa madrugada, tras cerrar su puesto en el mercado, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Las luces parpadeantes del vecindario apenas iluminaban las calles polvorientas, llenas de ecos de risas lejanos y murmullos de advertencia. Desde que Diego había llegado a su vida, la voz de su madre se había vuelto su única compañía. Ahora, esa voz temblorosa provenía de su vecino, don Alberto. «María, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber», decía su voz, y el temblor en ella despertó en María un nudo de temor. Sin saber por qué, su instinto le decía que la conversación no era buena. Con el corazón en la garganta y la cabeza llena de dudas, María decidió que no podía ignorar las advertencias. Armada solo con una linterna y el amor por su hijo, se adentró entre sombras hacia el caserón. La frialdad del lugar la envolvía mientras avanzaba. Sentía cómo las paredes susurraban su dolor, cómo el aire denso pareciera sujetarla. ¿Qué viene después?, se preguntaba con cada paso. Las fotografías en el suelo, caras familiares con sonrisas perdidas en el tiempo, le gritaron secretos olvidados que la conectaban a un pasado oscuro. Se quedó helada, sintiendo el peso de su historia, de las almas que no descansaban. El sonido de pasos a sus espaldas la sacó de su trance. Su corazón latía con fuerza. «No, no puede ser», murmuró. Ignorando el grito de huir, se acercó a una habitación en el centro, donde encontró a don Alberto hablando en susurros. Su amabilidad había sido una fachada, la realidad acechaba en las sombras. Él era parte de la red que había devorado su comunidad, robando la esperanza de las familias vulnerables. Su pánico la envolvió, mientras una sensación de traición atravesaba su ser. Pero el grito desgarrador de Diego la obligó a actuar. «¡Mamá!», resonó en la penumbra. Desesperada, corrió hacia la salida, pero la oscuridad la rodeaba como un laberinto. Los ecos de risas y llantos llenaron el aire. Las almas en pena la observaban desde las sombras, esperando que cayera en su trampa. «¿Dónde están las autoridades?», se preguntó con angustia, dándose cuenta de que quizá ellos eran parte del mismo juego siniestro. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando finalmente logró huir del caserón, una sensación de alivio abrumó su ser, pero al llegar a su hogar, la calma se desvaneció. La puerta estaba entreabierta, como un oscuro aviso. «Diego», susurró mientras entraba. Su sillón favorito estaba vacío, el eco de su grito todavía resonando en sus oídos. Desde la oscuridad de su hogar, un susurro helado repetía su nombre. «María, María». Sintiéndose observada, se dio cuenta de que su pasado no era solo un eco lejano, había llegado para enfrentarse a ella, y la angustia por lo que estaba por venir la llenó de un frío aún más intenso que el de afuera. Las almas estaban aquí, buscando respuestas. ¿Estaba lista para descubrir lo que en realidad unía su vida a la historia de su comunidad? María avanzó lentamente por el umbral de su hogar, cada paso un desafío. La penumbra la rodeaba, pero esa vez no estaba sola. Las almas, aquellas que regresaban en busca de justicia, parecían ser más que simples leyendas. «Diego», repitió, su voz temblorosa resonando en la oscuridad.
Un silencio espeso le respondió. Su mente comenzó a girar, llena de pensamientos horribles. ¿Y si don Alberto había tenido razón? ¿Y si todo aquello no era más que una trampa? Los recuerdos de su infancia se mezclaban con la angustia actual. Ella había creído en las historias que contaba su madre, pero ahora veía con claridad que las advertencias eran más que cuentos de miedo. Con el corazón latiéndole a mil, se armó de valor y se adentró más en la casa. Cada cuarto estaba cubierto por una atmósfera inquietante. Las sombras se movían al compás de su linterna, actuando como guardias de un oscuro secreto. El reloj de la sala marcaba la medianoche, cada campanada reverberando en sus huesos. La casa le respondía, llena de lamentos, respiraciones entrecortadas que parecían susurrarle su nombre. María. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna. «¡Diego!», gritó, enviando su voz por los rincones vacíos. En respuesta, el lamento se intensificó, volviéndose un coro triste que resonaba en sus oídos. Durante un instante, se sintió atrapada, incapaz de discernir entre realidad y pesadilla. Su linterna titiló, y ella sintió que el aire se consumía a su alrededor. Tenía que salir de allí. Otra vez se repitió, «¿Dónde está mi hijo?». Con determinación, movió su linterna hacia el pequeño pasillo que conducía al sótano, donde la luz apenas lograba alcanzar. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras el eco de pasos resonó detrás de ella. Sabiendo que no podía mirar atrás, corrió hacia el sótano, dejando atrás la luz del pasillo. Aquí se decía que algunas almas todavía vagaban buscando la redención que nunca llegó. Las sombras eran más densas, casi palpables. Cuando llegó al último escalón, el aire se volvió pesado, como si la oscuridad misma formara una neblina. Allí, en la penumbra, algo se movía. Brillaba. Era una foto enmarcada, pero no había luz suficiente para distinguir las caras. María se acercó, sintiendo cómo el corazón le palpitaba con fuerza mientras la imagen se hacía más nítida. «¿Por qué estás aquí?», preguntó en voz alta a la nada. De repente, el frío del sótano se intensificó, y una figura apareció ante ella. Era una mujer con la piel pálida como la luna y ojos vacíos, llenos de dolor. «Ayuda a los que quedan», suplicó antes de desvanecerse en un torbellino de sombras. María sintió que su corazón se detenía. El súbito grito de Diego resonó en su mente, mezclándose con el ruego de la mujer. La conexión era innegable. La oscuridad a su alrededor comenzó a girar como un remolino, y las risas desde las sombras se convirtieron en gritos desgarradores. «Ellos irán por ti también, María. Estás perdida», resonó un eco siniestro, un recordatorio de que no estaba sola en el sótano. Persiguiendo a su hijo, arrastrándose por la desesperación, sintió que su mundo se desmoronaba. Era un rincón olvidado por la esperanza, donde el terror se adueñaba de cada rincón y donde ni la realidad ni la locura podían diferenciarse. Golpes en las paredes la hicieron estremecer, y con un grito de horror se dio cuenta de que no solo sus recuerdos estaban aquí. El entonto se hacía más presente mientras la voz de Diego la llamaba desde el interior del lugar. Sumida en el miedo, María supo que debía tomar una decisión, seguir adelante, hacia la raíz del terror, o huir de todo, abandonando lo poco que le quedaba. Sin embargo, la figura de la mujer la seguía mirando, sus ojos ahora chispeantes de flameante furia. «El tiempo se está acabando», una voz resonó desde las profundidades del sótano, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. «¿Qué harás ahora, María?». La incertidumbre la envolvió mientras la luz de la linterna empezaba a parpadear y al borde del colapso enfrentó la verdad inminente. Solo ella podía decidir el destino de su hijo y de tantas almas que habían estado atrapadas por tanto tiempo. ¿Sería capaz de liberarlos o dejaría que el horror la consumiera? La elección estaba más cerca de lo que imaginaba, y antes de tomarla, un nuevo grito desgarrador llenó el aire. «¡Mamá!». Había encendido una mecha, y ahora todo estallaría. María sintió que la tierra temblaba bajo sus pies mientras la voz de su hijo resonaba en el aire.
El ecosistema del sótano la rodeaba, ese lugar maldito, donde el tiempo y el dolor se entrelazaban en un vórtice de desesperación. Con cada segundo que pasaba, la penumbra parecía apretarse más a su alrededor, como si el espacio mismo reclamara su aliento. «¡Diego!», volvió a gritar, pero su voz se perdió entre las sombras que se movían. Esta vez no podía simplemente esperar que él regresara a ella, tenía que actuar. Caminó hacia la dirección del grito, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior, como si un peso invisible llevara su cuerpo hacia el fondo del abismo. Las paredes del sótano estaban impregnadas de algo más que humedad y polvo. Parecían susurrar sus temores, recordándole cada error y cada momento en que había fallado. Sentía que la angustia se apoderaba de ella, un terror palpable como un abrazo frío que la encerraba. A cada lado, rostros aparecían por las sombras, miradas vacías que expandían el miedo en su pecho. «Ayúdanos», murmuraban, pero sus labios no se movían. Eran ecos de lo que habían sido. Sin embargo, el grito de Diego, esa declaración de su amor, la empujaba. «Siempre estaré contigo, mamá», resonó en su mente, y con renovada determinación se aventuró más adentro. El murmullo comenzó a transformarse en una cacofonía, una sinfonía de lamentos desgarradores que parecía venir de todas partes. Era insoportable, pero tenía que encontrar la luz en la oscuridad. En medio de la penumbra, vio de nuevo el marco de la fotografía que había encontrado. Se acercó con ansiedad, levantando la linterna. La luz brincaba sobre el cristal, y pronto las figuras comenzaron a tomar forma. Era una familia, sonriendo en un pasado lejano. De repente, una cara le resultó familiar. Era su abuela, la misma que le había contado las leyendas en su infancia. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué conexión tenía con ese horror? «María». Nuevamente la voz de la mujer pálida apareció en su mente, más fuerte que antes. «Rompe el ciclo, la sangre lo necesita». «No, no puedo», se dijo en voz alta, tratando de hacer frente a la realidad. Pero el eco de la mujer resonó más fuerte. Sus palabras acariciaban sus dudas, alimentaban la desesperación. Las paredes comenzaron a vibrar, el lugar entero parecía cobrar vida. La risa burlona de las almas errantes se unió a los gritos, creando un coro infernal que casi la aplastaba. «No te vayas, María, no te vayas», murmuraban al unísono. Fue entonces cuando sintió algo a sus pies. Una raíz oscura y nudosa emergió del suelo como un tentáculo que buscaba apresarla. De pronto, un destello de luz en la esquina de su visión la hizo girar. Era Diego. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá, ven aquí», gritó, su voz un rayo de luz en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, las sombras giraban cada vez más rápido, formando un torbellino que amenazaba con arrancarle completamente de la realidad. «No», gritó María, estirando su brazo hacia su hijo. Pero la distancia entre ellos era como un abismo, y el tirón de las sombras parecía más fuerte que su amor. En ese momento crítico, decidió: «Te salvaré, hijo». Pero antes de dar un paso, un grito desgarrador detuvo toda acción. Una voz familiar: «Mamá, no te vayas a ir tampoco», resonó en el aire, chocando contra su pecho. La oscuridad tembló, y por un instante en la neblina vio a su abuela, alas emergiendo polvorientas y quebradas. «Cuidado, María», advirtió, y su grito fue un eco que atravesó la casa. Algo inimaginable sucedía. Y así, con el tiempo en contra y la incertidumbre como compañera, María supo que se veía obligada a desentrañar los secretos malditos del pasado, o perder a su hijo para siempre. Mientras las sombras parecían cerrarse, la voz de su abuela se fundió con las lamentaciones de un número creciente de almas atrapadas. ¿Podría realmente romper el ciclo o iba a perderlo todo en la oscuridad eterna? Con miedo apretado en su pecho y el sudor frío corriendo por su frente, miró hacia adelante, sabiendo que cada elección la acercaba más al final, y sin ninguna certeza de qué le depararía.
¿Estaba realmente preparada para descubrir la verdad detrás de esos secretos? Las sombras se arremolinaban, cada vez más cerca, mientras el corazón de María latía con fuerza como si intentara escapar de su pecho. «Diego», susurró, sintiendo que su voz se disolvía en el aire pesado. La imagen de su hijo, con esos ojos desesperados, la mantenía aún en pie, pero la oscuridad parecía estar deliberadamente jugando con sus miedos. Con cada paso que daba, la tierra parecía tragar la luz de su linterna, convirtiendo la esperanza en desconfianza. Un eco resonó en su mente, una advertencia apremiante. «Rompe el ciclo». Pero, ¿qué significaba realmente eso? La voz de su abuela seguía taladrando su conciencia, como una canción que se niega a dejar de sonar. La raíz oscura que había emergido del suelo giró a su alrededor, como un serpiente lista para atacar. María tomó aire, sintiendo su pecho comprimido. «No puedo dar marcha atrás», murmuró, decidiendo conscientemente que tenía que avanzar, que la verdad la liberaría. Con el pulso acelerado, dejó de lado el miedo y giró la linterna en dirección a las sombras. La luz cruzó lo que parecían rostros desvanecidos, cada uno de ellos enfrentándola en una acusación silenciosa, como si su mera existencia estuviera condenada a repetir los mismos errores del pasado. «¿Qué esperan de mí?», gritó hacia las sombras, su voz resonando en el vacío. Las almas comenzaron a aullar, un lamento colectivo que podría hacer temblar a cualquiera. «¡Suéltame!», exclamó con más fuerza. Fue entonces cuando vio una puerta apenas visible en la distancia, una salida que parecía brillar con algo más que luz, parecía un espejismo. Pero lo que había al otro lado la aterraba. ¿Era una salvación o una trampa? La voz de Diego volvió a llamarla, desgarradora, como un hilo que le mantenía conectada a la cordura. «¡No! ¡No te acerques más! ¡Aguarda!», gritó, dándole la espalda a la sombra envolvente. Se adentró más en el sótano, cada paso resolando con una condena. El frío la calaba hasta los huesos, y una sensación de que algo siniestro la invadía. Mientras se acercaba a la puerta, los murmullos se hicieron más intensos, un susurro constante de secretos inconfesables. De repente, el eco de un grito brotó del suelo. Era un sonido horripilante, desgarrador. María se detuvo. Sangre helada en sus venas. En un impulso, se giró y se encontró cara a cara con la raíz que ahora se había bifurcado, formando la figura de su abuela, cubierta de sombras. «¡Mamá, no!», una voz resonó en su mente, y la imagen de Diego volvió a aparecer, titilando como un faro en su desesperación. «Debo romper el ciclo», pensó. Pero, ¿qué área de su alma estaría dispuesta a sacrificar? El poder de la oscuridad la acechaba, tentándola a perderse en ella. Viendo que la figura de su abuela comenzaba a desvanecerse como humo, María sintió que el tiempo se le escapaba. «Dame una pista», clamó, desesperada. Pero la oscuridad solo respondió con más gritos, agonizantes y sin respuesta. A última hora, notó algo más cerca de la puerta. Un objeto mitológico, un relicario desgastado. Algo anticuado, casi familiar. Con un impulso repentino, María se abalanzó hacia él. Al instante, luces brillantes surgieron de su interior, iluminando la penumbra y provocando que las sombras retrocedieran, al menos por un momento. Entonces, una voz profunda retumbó a su alrededor. «El sacrificio debe hacerse», resonó. «¿Qué estás dispuesta a perder?». María sintió el peso de su elección. ¿Podía realmente cambiar su destino a costa de lo que más amaba? La angustia volvió a apoderarse de ella, pero esta vez con una chispa de furia. Mientras la oscuridad se agachaba por un instante y las luces del relicario comenzaron a bailar con una energía ominosa, María se encontró en una encrucijada que determinaría no solo su futuro, sino el de la esencia misma del amor que profesaba por su hijo. Y con un grito de desafío, una declaración de poder ante la oscuridad, apretó el relicario con todas sus fuerzas. ¿Sería suficiente?
El sótano tembló una vez más, y en un instante se dio cuenta de que realmente había despertado algo antiguo y poderoso. Pero, ¿podría enfrentarse a las consecuencias? La oscuridad, intensificada por su desafío, rugió furiosa, y María supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las luces del relicario comenzaron a girar, proyectando sombras danzantes que ascendían por las paredes del sótano. El aire se volvió electrizante, cargado de una energía que hacía que la piel de María se erizara. La esencia de los ecos antiguos la rodeaba, una muralla de voces que clamaban, que suplicaban. La figura de su abuela se fue desvaneciendo lentamente, pero sus ojos, esos ojos llenos de profundos secretos, seguían mirándola, como si intentara transmitirle una última revelación. «Rompe el ciclo», resonó una vez más en su mente, cada palabra resonando como un tambor en su pecho. ¿Cómo podía romperlo? No podía vivir perpetuamente entre esas sombras, pero tampoco sabía qué realmente significaba esa frase. Sentía que la respuesta estaba al alcance de su mano, justo dentro del relicario, pero la oscuridad a su alrededor no la dejaría. El grito de la oscuridad reverberó como un trueno ensordecedor, sacudiendo el suelo bajo sus pies. María, con determinación renovada, levantó el relicario más alto. Las luces se intensificaron, formando un halo que la envolvía, desdibujando la línea entre lo real y lo fantástico. En ese momento, un torrente de imágenes la inundó. Recuerdos de su infancia, risas compartidas y la risa inocente de Diego, entrelazados con los gritos de antiguas almas perdidas clamando justicia. «Sois los condenados», susurraron las sombras, sus voces entrelazadas en un coro triste. «Nos has traído de vuelta». Los rostros de aquellos que habían sufrido en el pasado aparecieron, todos desbordando dolor y angustia. Un sudor frío comenzó a rodar por la frente de María. Comprendió que la verdad no era una única voz, sino un eco de aquellos que la habían precedido. La herencia del sufrimiento la había alcanzado. «No, ustedes no volverán a tomar nada de mí», gritó, aferrándose al relicario como si fuera su salvación. La luz del artefacto se replicó en el horror de los rostros que se retorcían. Sintió que el poder del relicario la empoderaba, pero también le mostraba el abismo, lo que se podía perder. ¿Estaba dispuesta a hacer un sacrificio? Al mirar alrededor, notó que las sombras se agazapaban en una esquina, confundidas, como si no supieran a qué tenerle miedo. Se dio cuenta de que esa era su oportunidad. Alzó nuevamente el relicario, sintiendo una fuerza liberadora. La luz comenzó a estallar en destellos, troceando las sombras como si fueran de papel. La respiración de María se volvió entrecortada, una mezcla de terror y entusiasmo. Pero en medio de este desafío, sintió que el suelo temblaba de nuevo. Una grieta comenzó a abrirse bajo sus pies, como un abismo que ansiaba tragarse todo lo que ella era. La desesperación se apoderó de ella al ver cómo las raíces emergían con más fuerza, como serpientes voraces buscando aferrarse a su ser. «¡Diego!», gritó, sintiendo el pánico apremiante asfixiar su voz. Entonces, un eco profundo pareciera resonar en la distancia. «Has despertado lo que no debías». La voz parecía provenir de muchos lugares a la vez, un eco envolvente y amenazante que la hizo tambalear. María comprendió que su desafío había alterado algo, había desatado fuerzas que no lograba comprender por completo. Miró hacia el relicario, que todavía brillaba, y entendió que la verdad estaba en su interior. Al abrirlo lentamente, una luz cegadora inundó el sótano. Las sombras se ordenaron en una espiral, acercándose al relicario, como al aliento de un fuego que consume todo a su paso. Sin poder contenerse, María exclamó: «Si mi amor es suficiente». En ese instante, un grito desgarrador resonó en el sótano entero, mientras las raíces, los ecos y las sombras se desamparaban al contacto de la luz.
Pero mientras el espacio parecía liberarse de la oscuridad, una risa profunda y burlona se dejó sentir, una burla a su sacrificio. ¿Era realmente eso un final o solo el comienzo de otra pena más profunda? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha había tomado un giro inesperado, y la respuesta y el sacrificio que pensaba estaban al alcance, podían no ser lo que esperaba. «¿Qué más tienes para ofrecer, María?», retumbó la voz en su mente, y ella supo que todavía había un camino por recorrer. La sombra que había despertado apenas comenzaba a salir de su letargo. El resplandor del relicario iluminó el sótano, pero la luz que emanaba no ahuyentaba las sombras, las alimentaba, las avivaba. María estaba congelada, cada partícula de su ser gritaba por escapar, pero solo podía mantenerse ahí, quieta, como un ratón acorralado por la serpiente. El retumbar de su corazón era un eco de la voz burlona que se reía de su desesperación. Las grietas del suelo se expandieron, y con ellas las raíces se retorcían como manos buscando arrastrarla hacia su oscura trampa. «No, tengo que romper el ciclo», imploró a las sombras, pero su voz solo reverberó en el aire denso. La risa en su mente se convirtió en un retumbar, como campanas de una iglesia lejana tocando a muerto. De repente, el relicario pulsó con un color intenso, casi rojo, como si estuviera vivo. María sintió que la luz la envolvía, tratando de protegerla de las sombras que, más que asustarla, parecían querer consumirla. Pero las sombras no eran solo enemigas, eran parte de su historia, de su legado, y ahora se estaban uniendo para formar un ejército en su contra. «¿Por qué me persiguen? ¿Qué quieren de mí?», exigió, su voz mezclándose con el eco de sus propios miedos. Las sombras parecieron dudar un momento, titilando, antes de lanzar un nuevo coro de lamentos que la llenaron de terror. Eran los gritos de aquellos que no lograron escapar, generaciones atrapadas en el mismo ciclo de dolor. «Allí está tu respuesta, María», resonó la voz ominosa, esta vez más cercana, casi susurrante. La verdad y el horror se entrelazaron en su mente. Si la oscuridad había tomado sus antepasados, ¿debía ella dejarse llevar por el sacrificio que los había encarcelado? Sus manos formaban un sudorígeno poema de miedo mientras sostenía el relicario. Finalmente, un destello de lucidez la atravesó. Las imágenes de su abuela, de Diego y de todos aquellos que había perdido surgieron en su mente. Entendió, mientras las sombras cercaban su corazón, que romper el ciclo no significaba destruir lo que estaba antes, sino transformar el sufrimiento en esperanza. «No tienen poder sobre mí», gritó de nuevo. De un solo movimiento apretó el relicario contra su pecho, mientras las sombras se lanzaban al ataque, con brazos extendidos hechos de oscuridad. La luz que emanaba del artefacto creció, chisporroteando con una fuerza que parecía desafiar al propio miedo. Las raíces retrocedieron, y con cada destello las sombras gritaban, desvaneciéndose por un momento en una danza caótica de horror. Pero entonces la voz burlona volvió, centellando en la oscuridad. «¿Y si tu sacrificio no es suficiente?». La risa se convirtió en una cacofonía horrorosa que retumbaba en el sótano, creando una percepción distorsionada de la realidad. María sintió que su valentía se resquebrajaba. El relicario empezaba a enfriarse como si la luz lo abandonara. El suelo tembló nuevamente, más fuerte que antes, como si una bestia subterránea despertara de su letargo. «No puedo fallar ahora», gritó, desesperada. Alzó el relicario una vez más, pero, al hacerlo, una grieta amplia se abrió bajo sus pies. La risa se intensificó, resonando como una advertencia resbaladiza.
Cuando la oscuridad pareció devorarla, había vislumbrado un portal, un pasadizo, un camino hacia la verdad que siempre había estado oculto. ¿Qué harás, María? ¿A dónde irás cuando se apague la luz? Las sombras encadenadas comenzaron a reagruparse, buscando aprovecharse de su incertidumbre. La risa se desvaneció por un instante, pero el eco de un nuevo terror apareció, como una ola oscura que cubría todo a su paso. Un sacrificio no es suficiente, silbó una voz anciana entre las sombras. No has roto el ciclo, lo has despertado. Con el suelo cediendo bajo sus pies y el relicario ahora temblando en sus manos, María se dio cuenta de que verdaderamente la batalla apenas comenzaba. ¿Qué era lo que habían liberado? ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar para salvarse a sí misma y a aquellos a quienes amaban? El abismo la miraba de vuelta, extendiendo los brazos hacia ella. ¿Podría encontrar una verdadera salida, o se estaba condenando ella misma impartiendo un nuevo ciclo de sufrimiento? El oscuro eco volvió, profundo y resonante, mientras las sombras rugían en unidad. La puerta estaba abierta, pero el costo era más alto de lo que imaginaba. ¿Qué camino elegirás, María?, resonó la voz, aludiendo a un destino que los otros nunca pudieron alcanzar. Una elección que estaba a punto de marcar su existencia. Y justo cuando todo parecía perderse en la oscuridad, un brillo diferente surgió detrás de ella, como un último vestigio de esperanza que luchaba por resurgir en medio del abismo. María sintió como la luz del relicario vacilaba, y el brillo nuevo a su espalda parecía atraparla en un dilema desesperado. A través de la grieta que se había abierto, un aire frío e inhospitalario emergía, trayendo consigo un susurro de promesas olvidadas. La luz de las sombras y la tenue luminosidad del relicario se enfrentaron, generando una batalla entre el miedo y lo desconocido. Se giró para enfrentar el nuevo fulgor. Al principio, parecía que el resplandor traía consigo cierta calidez, una brisa que prometía liberación. La imagen que se dibujaba detrás de la oscuridad era marcadamente diferente de lo que había enfrentado hasta ahora. Era un portal que no solo ofrecía escapar, sino también entendimiento. ¿Es esto parte del ciclo que debo romper?, pensó, mientras se sentía atraída por la luz. La realidad comenzó a desdibujarse, los límites entre lo tangible y lo etéreo se desvanecían. ¡María! La voz anciana resonó nuevamente, esta vez más fuerte, más exigente. No hay tiempo para titubear, debes entrar, o las sombras serán tus únicas compañeras. Un escalofrío le recorrió la espalda, y sintió el peso de las generaciones que habían estado cautivas. ¿Cómo podría escapar? ¿De lo que venía de su propio linaje? Las raíces del terror se extendían sobre su historia, y María se dio cuenta de que se encontraba al borde de un abismo. La luz la guiaba, pero había algo en su interior que le decía que, si cruzaba, no volvería a ser la misma. Decidida, finalmente avanzó hacia el brillo, sintiendo cómo las sombras arremetían nuevamente contra ella. Cada paso era como un latido de su vida, cada pulsación una decisión que podría sellar su destino. Cuando estuvo al borde del portal, se detuvo un segundo. «Esto es por ti, abuela, y por todos ellos», murmuró, apretando el relicario con todas sus fuerzas. Sin mirar atrás, saltó hacia la luz. Las inmediaciones se fundieron en una serie de colores explosivos y brillantes, sensaciones que la llenaron de energía y miedo al mismo tiempo. La risa burlona, desvaneciéndose en un eco lejano, resonaba como una advertencia, pero María se aferró a la esperanza blanda que brillaba en su pecho. Al otro lado, la luz se disipó lentamente, revelando un lugar que jamás había imaginado. Era un paisaje distorsionado, donde los colores se mezclaban en una armonía aterradora, y enormes árboles retorcidos se alzaban como titanes sobre el horizonte. Sus hojas tintineaban como monedas escondidas al viento, susurros de aquellos que habían perdido su camino. «¿Dónde estoy?», preguntó en voz alta, pero su respuesta fue solo un silencio enraizado y desolador. En ese instante, la sombra de una figura apareció a lo lejos, una figura que se deslizó con la gracia de un depredador, pero la tranquilidad de un ser atormentado.
María sintió una conexión instantánea, no con la oscuridad que había dejado atrás, sino con una angustia palpable, un sentimiento antiguo que resonaba en su corazón. «Eres tú», pronunció la figura, sus ojos reflejando un dolor similar al de María. «Viniste a buscar respuestas, pero ¿estás lista para el precio que deberás pagar?» La atmósfera se tornó pesada, la pregunta la atravesó como un rayo, y las sombras, aunque distantes, seguían gritando su nombre, añadiendo un eco de terror a la revelación. María tragó hondo. La verdad comenzaba a despojarla lentamente de su coraje. Dos caminos se le presentaban: seguir adelante en esta nueva dimensión donde quizás encontraría la clave para poner fin a la oscuridad que había perseguido a su familia, o regresar, confrontando directamente las sombras de su pasado. ¿Qué harás ahora, María? El eco de su propia voz resonaba en su mente, mientras el aire impregnado de viejo sufrimiento la rodeaba. La figura avanzó, su presencia cortando el silencio como un cuchillo. Hay secretos que están dispuestos a revelarse, pero no vendrán sin costo. ¿Aceptas lo que viene? Con el corazón latiendo desbocado, María estaba a punto de hacer una elección que cambiaría su vida y la de aquellos a quienes amaba para siempre. La luz del relicario brillaba una vez más, pero el eco de las sombras acechaba. «No puedo dejar que todo vuelva a caer en la Oscuridad», pensó mientras un viento helado le erizaba la piel. La verdad estaba cerca, pero su costo era impensable. ¿Estaba dispuesta a pagarlo? El murmullo de la figura resonaba en la mente de María mientras la neblina oscura se retorcía a su alrededor. Era un susurro que invadía su ser, apretando su corazón, y la tensión crecía en el aire como un trueno lejano. ¿Aceptas lo que viene? La duda la carcomía por dentro. La figura era un espectro, pero tenía una presencia que imbuía temor y curiosidad a la vez. Su rostro se desdibujaba en la penumbra, pero su mirada era un faro en la noche. «Aquí, en este lugar, están las respuestas que buscabas, pero esconderé la verdad detrás de cada una». María sintió un escalofrío que atravesaba su piel. «¿Por qué deberías esconderlas?». Su voz salió temblorosa, quebrada por el aire gélido que parecía succionar la calidez de su ser. La figura sonrió, una mueca que desnudaba un horror interno. «Porque la verdad solo es un juego de espejos. Te enfrentará a lo que eres y a lo que tú misma temes». Retrocedió un paso, con las sombras acechando en la periferia de su visión. A su alrededor, los árboles crujían y las hojas susurraban secretos que parecían advertencias. «No tengo miedo a enfrentar mis miedos», declaró, aunque sus palabras sonaron vacías y temerosas. Al decirlo, sintió que una brisa helada la envolvía, como si el mismo lugar se riera de su valentía. La figura avanzó con movimientos fluidos, acercándose un paso más. «Tu valentía es un espejismo. Lo que de verdad necesitas está más allá», dijo, señalando lo profundo del bosque con un dedo delicado. «A veces, la salvación se encuentra en las llamas de la verdad más amarga». María se sintió perdida, una mariposa atrapada en un remolino e incapaz de tomar una decisión clara. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz baja y áspera. La figura sonrió nuevamente, esta vez una sonrisa de comprensión casi maternal, y adelantó una mano al vacío. «Sígueme y descubre los secretos que han crecido en tu linaje, pero recuerda, no todos regresarán. El dolor y el sacrificio son inevitables». Atrajo su mano hacia sí con un movimiento lento y deliberado, como si una fuerza invisible empujaba a María hacia adelante. Su mente se aceleró, luchando entre el deseo de saber la verdad y el miedo a la consecuencia. Mientras la figura se desvanecía entre las sombras, una nube de recuerdos y emociones azotó su mente. De repente empezó a ver visiones de su pasado, escenas de su familia, sus risas, sus lágrimas, rostros que parecían surgir del polvo del tiempo.
Me tengo que ir, musitó María, pero el eco reverberó, burlándose de su intento de escapar. En ese instante, una risa estridente surgió desde las profundidades del bosque. Era una risa familiar, pero retorcida, que impregnaba el aire con una inconfundible sensación de traición. ¿Crees que puedes escapar de esto? Nunca puedes, resonó la voz, y el horror la envolvió. Las sombras empezaron a moverse hacia ella, acercándose con una voracidad insaciable. El relicario en su pecho comenzó a vibrar con intensidad, oscureciendo la luz que lo emanaba. Era como si el objeto mismo temiese lo que estaba por venir. María dio un paso atrás, aturdida. Bajo la presión de la inminente oscuridad y los recordatorios de su legado familiar, un valor oculto surgió en ella. «No soy solo lo que ustedes dicen que soy», gritó con fervor, desafiando a ese eco que la atormentaba. Pero había algo oscuro en lo que sentía, algo aterciopelado que susurraba que las sombras no solo eran sus ancestros, era parte de ella. La figura regresó brevemente, su rostro ahora distorsionado por sombras que se alimentaban de su propio miedo. «Ahora bien, María, ¿cómo enfrentarás lo que oscuro en tu propia sangre? ¿Te atreverás a traspasar la línea entre el pasado y el futuro?» María se quedó paralizada por un instante, sus pensamientos fraccionados en tenuos fragmentos de claridad y confusión. Se acercó a la figura, que ahora parecía fusionarse con la oscuridad, haciéndose uno con el miedo que tanto la había perseguido. «Estoy lista», pronunció con una determinación abrumadora. Pero mientras pronunció esas palabras, un grito desgarrador resonó a su alrededor, arrancando cada atisbo de valor que había acumulado. Las sombras comenzaron a cobrar vida, formando figuras aterradoras a su alrededor. María comprendió que no solo luchaba contra las sombras externas, sino contra las que llevaban dentro de ella. El precio a pagar ahora era invalidado por una verdad aún más fiera. La batalla era tanto contra lo que habían hecho como contra lo que podía convertirse. Y en ese instante oscuro, una última salida de la niebla emergió, la posibilidad de que todo lo que conocía podría hacerse cenizas. Con el relicario brillando débilmente, María decidió que, pasara lo que pasara, las sombras no tendrían la última palabra. Y cuando una nueva risa resonó, ahora más fuerte, supo que tenía un último desafío que superar. ¿Estás lista para deshacerte de tu historia para crear otra? El eco resonó entre risas que desvanecían la razón. Mientras corría hacia adelante entre sombras cada vez más voraces, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba María realmente preparada para enfrentar al demonio en su interior? Las sombras se agolpaban alrededor de María, danzando como espectros en la penumbra de la noche. Su corazón latía desbocado, mientras una sensación de asfixia la envolvía. En su mente, el eco de la figura resonaba, un mantra envolvente que no podía ignorar. Las respuestas están más allá, aunque el camino esté lleno de dolor. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. María se detuvo, y en ese instante el bosque pareció cobrar vida con murmullos inquietantes. Eran voces, susurros de los que habían caminado por allí antes que ella, aquellos que, incapaces de escapar, seguían atrapados en círculos de sufrimiento. «No sigas, huye, él vendrá». A cada palabra, su piel se erizaba y las sombras se acercaban. Más. Sintió una presión en su pecho. El relicario empezó a pulsar con una luz tenue, pero insistente, como si quisiera conectar con alguien. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, su voz casi un susurro ante la amenaza que la rodeaba. Pero la única respuesta fue un silencio inquietante, pesado como el aire de un cementerio. Así, con un nuevo ardor en su interior, se adentró más en la oscuridad. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados, mientras cada ramita rota bajo sus pies sonaba como un grito ahogado atravesando la noche.
Sentía que algo la observaba, que la acechaba desde la penumbra, una presencia opresiva que parecía pulular entre los árboles. Mientras avanzaba, el paisaje se tornaba cada vez más distorsionado. Unos ojos brillantes la seguían desde la distancia, cada vez más cercanos, mientras un murmullo se convertía en un grito agudo que parecía brotar de las raíces mismas del bosque. María intentó ignorar la ferocidad de esos ecos, concentrándose en su objetivo, la verdad que había prometido encontrar. De repente, la neblina comenzó a despejarse y una silueta familiar emergió en la distancia. Era su abuela, la que había perdido años atrás, su rostro marcado por la tristeza, pero también por una sabiduría trágica. «María, mi niña», dijo con una voz quebrada, «no debes estar aquí. Ven, es un juego del destino». «Abuela, ¿por qué estás aquí?» María se sintió arrastrada hacia ella, buscando consuelo en los ojos que tanto amaba. Pero conforme se acercaba, la figura comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en humo. La desesperación la atacó, la sensación de que, cada paso que daba, perdía algo fundamental. «Abuela, no te vayas, dime qué hacer». «Debes decidir», susurró la figura, antes de disiparse completamente. En su lugar, los ojos que antes brillaban en la oscuridad ya no miraban. Ahora eran numerosos, un mar de ojos que la observaban, sin remordimientos. Comprendió que no eran solo sombras. Representaban las tristezas, los fracasos, las esperanzas desvanecidas de cada uno de sus antepasados. Era parte de ese legado que debía explorar. Las risas se convirtieron en un grito ensordecedor, ahogando su valentía. Luchando contra la desesperanza, María recordó las palabras de la figura. La verdad amarga. Era el momento. Si debía enfrentar su propio linaje, tenía que descubrir la realidad detrás del dolor, el horror que había permanecido oculto. Con el relicario brillando con fuerza, ella gritó hacia la oscuridad. «Estoy aquí para enfrentar lo que soy. No tengo miedo de la verdad». La respuesta fue un estremecimiento, y en un instante las sombras comenzaron a retroceder, revelando un claro en el bosque, iluminado por la luz de una luna enorme. En el centro, un antiguo altar cubierto de runas, como si hubiese estado esperando por ella. María respiró hondo, sintiendo que el aire a su alrededor estaba cargado de poder. Pero antes de que pudiera acercarse más al altar, una sombra oscura se levantó, cubriendo la luna. No era una figura, sino una forma amorfa que absorbía la luz. «¿Crees que puedes «¿Deshacerte de tu pasado?», rugió la sombra, una voz que resonaba desde las entrañas del universo. «Nada de esto es tuyo, María. Nunca lo ha sido». La desesperación y la rebeldía lucharon en su interior. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre ella, y la oscuridad se tragó la luz del relicario. De repente se encontró atrapada en un laberinto de recuerdos, donde las risas retorcidas de su pasado rebotaban en sus oídos, aunque las figuras que las emitían eran ahora viles y grotescas. Mientras caía en la desesperación, una última pregunta atravesó su mente. ¿Está María condenada a repetir la historia de su linaje o logrará forjar su propio destino? La incertidumbre pesaba en el aire, y en medio del caos la noche se tornó aún más oscura. El eco del murmullo oscuro la rodeaba, pero María no podía permitirse sucumbir al pánico. La sombra que la atrapaba parecía alimentarse de sus dudas, de sus temores más profundos. Tenía que resistir, tenía que luchar. Con el relicario apretado en su mano, recordó las palabras de su abuela. «Rompe el ciclo». Tomó aire, llenándose de determinación. Sabía que su amor por Diego era más fuerte que cualquier oscuridad. «No dejaré que me conquistes», gritó, levantando el relicario con todas sus fuerzas. La luz comenzó a brotar nuevamente, irradiando con una fuerza renovada.
Las runas en el altar comenzaron a brillar, resonando con poder ancestral, mientras un canto armonioso llenaba el aire. Las sombras titubearon, su forma amorfa se retorció con desesperación. María dio un paso hacia el altar, sintiendo cómo la luz envolvía su cuerpo y emanaba de su interior. La oscuridad la había subestimado. Cada lágrima que había derramado, cada sufrimiento que había soportado, se convertía ahora en energía purificadora. Ustedes no tienen poder sobre mí. Este es mi legado, no suyo, declaró, más firme que nunca. La luz brilló como un rayo resplandeciente, iluminando el bosque con una claridad que arrebató a la sombra su poder. La forma oscura ahora tambaleándose intentaba aferrarse a ella, pero el relicario brilló aún más intensamente, como una estrella destellante en la vasta oscuridad. ¡Suéltame!, gritó, sintiendo la conexión con todas las almas que antes habían sido atrapadas. Cada uno de ellos era parte de su historia, y en ese momento comprendió que romper el ciclo significaba entenderlo y liberarse de su carga. Con las manos temblorosas pero firmes, presionó el relicario contra su pecho, dejando que su energía fluyera a través de ella. Un estallido de luz irradió desde el relicario, uniendo las corrientes de todos los espíritus perdidos, transformando el dolor en comprensión. María sintió cómo se llevaban sus temores. Estaba despejando el camino hacia la verdad, hacia la liberación. «¡Voy a!». La sombra se desvaneció en un grito aterrador, un eco que se extinguía, y con ello el peso que siempre había cargado comenzó a desaparecer. Todo lo que había temido, todo lo que había sido, dejaba de existir. En medio de la brillantez, la figura de su abuela emergió, ya no una sombra en pena, sino un espíritu de luz y amor. «María, has hecho lo correcto». «¿Lo logré, abuela?», preguntó, la voz entrecortada por la emoción. «Sí, mi niña, has liberado a tus ancestros, y ahora puedes elegir tu camino. La luz siempre encontrará su camino de regreso». María sonrió, sintiendo una paz que nunca había conocido. Había enfrentado sus demonios, y al hacerlo, había liberado no solo a su linaje, sino también a sí misma. El portal ante ella se abrió, invitándola a cruzar. Decidió que era el momento de regresar a Diego. Cada paso hacia la luz era un salto hacia un futuro brillante. Lo que habían perdido podría ser recuperado a través del amor, la valentía y la verdad. Cuando finalmente salió del bosque, una brisa cálida la abrazó. Miró hacia el cielo estrellado, sintiendo una carga se desvanecía de su pecho. Había luchado contra la oscuridad y había ganado. Se dio cuenta de que la historia no terminaba aquí, sino que un nuevo capítulo comenzaba. Con determinación y amor en el corazón, corrió hacia su hogar, lista para reconstruir su vida. Sabía que en la lucha habían sido fortalecidos y que juntos, ella y Diego, podrían sobrevivir a cualquier sombra que la vida les presentara. El eco de las almas liberadas resonó en su mente como una melodía esperanzadora mientras daba ese paso hacia adelante, reconociendo su papel en su propia historia. La oscuridad nunca podría vencer el amor. Has llegado al final de esta historia impactante y ahora necesitamos tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo. Además, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final épico. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuéstrales que eres un verdadero fan.